Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy en Ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado Estudios Esotéricos. Antes de empezar, te recomiendo que te suscribas a mi canal, le des a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. También puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación, empezamos. Hoy en Ancestral vamos a hablaros de un tema un poco controvertido, ¿no? Y que da a veces un poquito miedo, que es este famoso tablero que es el tablero de la Ouija o mal llamado también juego de la Ouija. Pues bueno, en este vídeo vamos a hablar de su historia, de cómo se utiliza y bueno, un poco los pros y los contras y quitar un poquito mitos, porque dentro del tema de la Ouija hay mucho cuento y hay mucho mito también. Bueno, vamos a empezar un poquito con historia, que es muy importante. Porque para saber qué producto estamos utilizando hay que empezar un poquito para saber de dónde viene. A mediados del siglo XIX el espiritismo estaba en auge en Estados Unidos y en muchas partes de Europa. Teatros y salones se rendían ante supuestos mediums capaces de contactar con el más allá y los seres fallecidos que los habitaban. Entonces la comunicación con los muertos era algo común. La Guerra de Secesión Americana, que fue entre 1861 y 1865, al igual que pasaría con la Primera Guerra Mundial años después, intensificó la necesidad de comunicación con el otro lado. Para Richard Wiseman, investigador y profesor de psicología de la Universidad de Hertfordshire, la creación del espiritismo fue una genialidad, porque en una época donde la ciencia y la tecnología ganaban terreno a la fe de forma imparable, el espiritismo ofrecía pruebas, más o menos eso de pruebas entre comillas, de la vida después de la muerte, cumpliendo y haciendo patente la promesa de otras religiones. En ese caldo de cultivo donde surgen las tablas parlantes hostigadas por la necesidad de rapidez. La sociedad del momento no toleraba los tiempos de espera necesarios para obtener un mensaje completo del supuesto más allá, cuando ya estaban acostumbrados pues al teléfono que ya se había inventado en aquellos años, ya fuera ver a una medium, entrar en trance o asistir al bailoteo de una mesa parlante, se hacía necesaria una comunicación más directa y accesible. Así, en 1886, Associated Press informaba sobre el nuevo fenómeno espiritista que empezaba a ganar fuerza en Ohio, el tablero que habla. Se trataba de un tablero con letras y números y un instrumento que actuaba como planchet, que es esto, para señalar las letras. Hago aquí un inciso que supuestamente la palabra Ouija viene del francés oui, que significa sí, y del alemán ja, que también significa sí. Sin embargo, la Ouija como tal nace de la mano de un grupo de empresarios que supieron aprovechar un nicho comercial. El público reclamaba velocidad y eso es lo que les dieron. En 1890, Charles Kernat de Baltimore, Maryland, reunió a cuatro inversores, curiosamente ninguno de ellos espiritista, y dieron forma a la Kennard Novelty Company, creo que lo digo bien y si no, me perdonéis con los nombres, una compañía dedicada en exclusiva a producir y distribuir tablas parlantes. Ahora había que ponerle el nombre, como os he dicho anteriormente. La creencia más extendida nos dice que la palabra Ouija se compone de la palabra francesa oui, sí, en francés y la ja, sí, en alemán. Sin embargo, intentando rodear el objetivo de una obra mística y milenaria, también se dijo que en su día la palabra Ouija quería decir buena suerte en egipcio, algo que es falso y que además contrasta bastante con el connotativo moderna que se tiene de este objetivo. Una de las hipótesis más curiosas nos dice que para ponerle nombre se consultó a la propia tabla. En la sesión participó la hermana de Lija Bond, uno de los miembros de la empresa, Helen Peters, que según su hermano era medium. Parece ser que Peters llevaba un medallón con la fotografía de la famosa novelista María Louise Ramé, conocida también como Ouida.
Así es posible que el nombre de este temido objeto haga referencia a esta autora y a la que Peter admiraba. No queda ahí el protagonismo de Peter, ya que a la hora de solicitar la patente de la Ouija, el encargado de la oficina pidió una muestra de que funcionaba, solicitando que el tablero dijera su nombre, en teoría desconocido para Bond y su hermana, y lo hicieron. Aunque no conviene descartar que Bond, como buen abogado de patentes, hubiera preparado antes el terreno y conociera previamente su nombre. El 1 de febrero de 1891 aparecía en The Pittsburgh Dispatch uno de los primeros anuncios de la Ouija, que la anunciaba como la maravillosa tabla que habla. Rezaba el titular del anuncio, que por $1,49 ofrecía entretenimiento para todas las edades. Incluso los científicos podían aprovecharse de esa tabla, cuyos misteriosos movimientos invitan a la investigación más cuidadosa y a descubrir que podría estar formada el enlace que une lo conocido con lo desconocido, lo material con lo inmaterial. Así se promocionaba la Ouija. La Kenrad Novelty Company se convirtió en una máquina de hacer dinero. Antes de 1892 la compañía pasó de una fábrica en Baltimore a dos en Nueva York, dos en Chicago y otra en Londres. Desde luego su invento funcionó. William Full acabaría haciéndose con todas las acciones de la empresa encargada de producir y distribuir la tabla. Una decisión acertada, ya que el invento no dejaba de generar dinero. Incluso durante los años de la Gran Depresión Americana abrió nuevas fábricas debido a la demanda constante de los tableros de Ouija. Los más supersticiosos no consideran tan acertada la compra de Full, ya que quieren ver tras su accidental muerte la oscura y alargada sombra del objeto maldito, el cual sirvió de decoración a su lápida. Como señalamos, los beneficios no dejaron de llegar. Una sola tienda llegó a vender 50.000 Ouijas en solo 5 meses en 1944. Pero sin duda uno de los datos más curiosos tiene lugar en 1967, un año después de que Parker Brothers se hiciera con los derechos del tablero. La cifra de Ouijas vendidas ascendió a 2 millones, superando incluso al Monopoly. Cuidado, cuidadito. Pues esto es lo que os tengo que contar un poquito de su historia. Vamos ahora a hablar un poquito de la tabla de en sí, de unos preliminares antes de su utilización, que os voy a explicar un poquito a tener en cuenta, ¿vale? Muy importante. La Ouija se utiliza en innumerables ocasiones para consultar el porvenir, no solo para el contacto con entidades. El famoso tablero de madera, de cartón o de otros materiales sirve a sus aficionados para muchas experiencias en las que son las propias energías de quienes las hallan en su entorno las que actúan, o sea, no una entidad externa, sino uno mismo. Yo estoy muy de acuerdo con este dato, que la mayoría de las veces no contactamos con nada externo, sino con nuestro subconsciente o yo superior. Pero es verdad que otras veces pueden ser energías negativas que se hallan junto a nosotros las que pueden influir en los mensajes, o puede ser nuestro subconsciente el que libere conflictos o estados afectados que se hallen escondidos, como traumas, depresiones, etc. En cualquiera de los casos vale la pena no tomarse la broma y considerar la utilización de la Ouija como un instrumento experimental de posibilidades de nuestra mente en el amplio campo de lo desconocido, sea este el que se encuentra fuera de nuestro limitado campo de percepción o bien de las regiones ignoradas del cerebro. En cualquiera de los casos, de verdad, esto es también un dato muy importante, no te obsesiones, analiza fríamente los resultados que obtengas y obras en consecuencia, ¿vale? Eso es muy importante, el no obsesionarse, porque aquí puedes crear tú momentos alterados de conciencia y ser tú tu peor enemigo, ya que la mayoría de las veces el resultado de la consulta será producto de tu mente subconsciente, que te facilitará una información para que sea analizada conscientemente y, según la deducción, actuar voluntariamente, que la mayoría de los casos no es ninguna entidad externa.
Indico en este caso la forma especial, la relación que se establece entre el subconsciente y el consciente, porque ambos campos de acción se hallan en muchas circunstancias de la vida totalmente contrapuestos. Y la profunda contraposición de los mismos puede llevar a una disociación mental con los consecuentes resultados de enfermedades psíquicas. Entonces, en este caso, para hacer la Ouija, el mejor consejo que yo os puedo dar es la seguridad en uno mismo, la frialdad ante el análisis o intervención de mensajes y comunicaciones que se obtengan. Y especialmente dejar a un lado toda clase de fanatismos y creencias extremistas, incluso religiosas, que fácilmente pueden conducir a estados obsesivos. Piensa que la obsesión a la posesión solo hay un paso. Por lo expuesto, dirás, la bruja, la ouija en tanto es peligrosa. Sí, en manos de gente joven, especialmente es contraindicada para niños, personas hipersensibles o asustadizas, a personas con problemas mentales. Si dudas, preferiblemente no lo hagas, y si no, es que no va a pasar nada, no os asustéis, esto no es lo de Hollywood, no te va a poseer un espíritu y tal, pero si dudas, tienes miedo, eres altamente sugestionable, esa es la palabra, más que sensible, evita, porque puedes crear tú estados alterados de conciencia y situaciones en las que lo vas a pasar mal. Y pensar que la gente joven tiene una capacidad de proyectar y captar energía psíquica muy acentuada, pudiendo por ello producir curiosos fenómenos llamados poltergeist, algunos de los cuales son percibidos por la Ouija o potenciados por su uso incontrolado. No hay que obsesionarse, ¿vale? Con el tema de la Ouija. Lo puedes utilizar, como digo, muy friamente, a nivel muy analítico, con la mente muy abierta. Esto no es ponerte en la Ouija y se va a empezar a mover como loca, como las películas de Hollywood. No, pueden pasar horas, pueden pasar días sin que se mueva un centímetro y sin contactar, ¿vale? Y puede que se empiece a mover y las letras no digan nada en concreto, ¿vale? No te va a dar aquí una explicación extensa, etcétera. Hay en casos que sí, hay otros casos que no, pero generalmente no es ponerte y empezarse a mover todo el puntero, el planchet. Suele tardar bastante en contactar, ¿vale? Generalmente es contactar con otros yo superiores, con el inconsciente colectivo o contigo mismo más que con entidades externas. Vamos a hablar un poquito de la preparación antes de trabajar una Ouija. Pues bueno, yo siempre recomiendo no hacerlo solo porque te puede sugestionar bastante con otra persona. Para llegar a un contacto más rápido, lo ideal es que uno de los participantes pues sea medium o tenga capacidades especiales, será más fácil contactar, sobre todo que sean gente de confianza, que no nos va a engañar, a hacernos pasar una mala pasada, que haga tonterías, juegue con nosotros, sino con gente seria y gente de confianza. Yo pondría una luz media, ni mucha luz ni muy poca luz, porque si no, no vais a ver bien hacia dónde va el puntero. Siempre recomiendo que una de las personas participantes o que no esté participando en la sesión, pues coja un papel y un boli para apuntar preguntas y posible resultado para que luego se pueda contrastar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre recomiendo poner un poquito de incienso. Hay gente que te da una vela, gente que te da incienso. Yo incienso es por un poquito crear ambiente y para relajar posibles tensiones. El incienso es un aroma que ayuda a la comunicación con otras entidades y por ese motivo y por ser el perfume del dios Mercurio se viene utilizando desde tiempos inmemorables en las grandes ceremonias religiosas y en la alta magia, de la cual tanta gente habla y muy pocos conocen. La varilla de incienso debe hallarse fuera de la Ouija, es decir, apartada de los operadores y situada preferiblemente hacia el oeste geográfico del lugar.
Esto último no es una condición indispensable, amigos, pero este tipo de experiencias hay que tener en cuenta que la suma de pequeños detalles ayudan mucho a obtener pues mejores resultados, ¿vale? Luego también os recomiendo que utilizáis lo que es ropa holgada, ¿vale? Porque seguramente estéis mucho rato hasta que se tenga comunicación, ¿vale? Para que no os apriete y estéis incómodos. Tampoco es indispensable. Son consejillos que os doy. También posturas relajadas, sin tensiones, etcétera, ¿vale? Poco más que decir. Luego simplemente yo no recomiendo preguntar por nadie concreto, por un familiar muerto, simplemente eh, pedir que se comunique con vosotros un ser de vibración pura o de vibración alta para evitar que se nos acerquen. Si tú decretas desde un principio que quieres comunicarte con seres de alta vibración, seres de luz, difícilmente se te va a meter un ser, pues digamos, burlón o bajo astral, demonio, llámalo como tú quieras, ¿vale? Porque tú ya estás decretando con quién quieres comunicar. Yo, insisto, no pregunto por nadie en concreto y menos con gente fallecida, porque ahí sí que a lo mejor se te mete algún espíritu que no debe. Simplemente yo decreto tener comunicación con un ser de luz o un ser de alta vibración. Luego, personal, hay varias formas de hacer una Ouija. Me diréis, pues yo hago así, yo pongo lo otro. Es intencionar como tú quieras, ¿vale? Hay distintas formas. Yo te explico un poquito la mía. Luego, a mí me gusta mover yo la plancheta un poco para generar vibración y generar energía. Y ya directamente pondríamos a exponer la pregunta en concreto con estos dos deditos, generalmente esperar que se empiece a mover y a obtener la respuesta, que generalmente, insisto, no es rápida. Yo me he pegado hasta semanas, o sea, no de continuo, obviamente, hasta tener algo de comunicación y a veces, te digo, se mueve y no dice nada en concreto. Cuando queráis cerrar la sesión, no tenéis que dar el poder a la entidad de que se cierra cuando ellos quieran, ¿vale? Porque le estás dando un poder de dominar la sesión. Tú mismamente dices que te despides, te tienes que ir, cierras la sesión y tú mismamente arrastras al adiós. Tú eres siempre o deberías ser quien dirige, decreta con quién quieres hablar, porque si dejas el poder en manos de ellos, ya te expones a que te dominen, etcétera. O sea, te tienes que ir por cualquier motivo, aunque haya comunicación, y tú dices, lo siento, me tengo que ir, cierra la sesión, y eres tú quien domina la sesión. Luego te recomiendo pues que purifiques también otra vez con incienso, tú igualmente te des un baño para despojar tensiones de ruda o de salvia, etcétera, y no tendría que pasar absolutamente nada, amigos, ni te posee, ni se te presenta Satanás como en las películas de terror, ¿vale? Aquí ya es un poco, si lo haces mal o quieres hablar con alguien concreto que se te pueda presentar, ahí ya no te digo que se te pueda presentar algo negativo, así que no decretáis, no preguntéis por nadie en concreto, es mi recomendación. Y sobre todo, si es una persona que te da mucho miedo, tal, evita porque puedes crear una energía hipernegativa que puede crear situaciones y empezar a paranoiarte y darte miedo y ver cosas o escuchar cosas que realmente están en tu cabeza, no están ahí. Por eso es peligrosa la Ouija. Ya no por contactar con una entidad mala que no es tan fácil, insisto, como lo que veis en las películas, sino por la misma persona, lo que puede crear su mente. La mente es un órgano que sabemos de él el mínimo por ciento y puedes crear sonidos, imágenes que no están realmente y volverte literalmente loco. Entonces, evitar hacer la Ouija si tenéis mucho miedo, ya por no los espíritus, sino miedo a vuestra propia mente de los fantasmas que puede crear, por favor. También te recomendaría, por favor, que no utilices la Ouija como distracción, como un juego, como un pasatiempo y mucho menos como un objeto de bromear, ¿vale? Actúa siempre con respeto y con mucha imparcialidad.
Si nunca has practicado la Ouija, es preferible que lo hagas la primera vez como un espectador, con actitud neutral, abierta a todo, pero sin más, observando las reacciones de la gente como de los operadores y los movimientos del testigo del tablero. Bueno, poquito más que deciros sobre la Ouija, amigos. Estar abiertos a trabajar con ella, ¿vale? Porque no, te digo, la mayoría de las veces no son seres espirituales, contactas con el yo superior de incluso otras personas, con el tuyo mismo. Puedes trabajar a nivel científico con la Ouija muy bien. Yo lo hago desde hace muchos años y aquí estoy, no me ha pasado nada, tal. Si lo queréis hacer a modo más espiritual, por favor, yo os recomiendo que decretéis desde el principio que queréis, no preguntéis por nadie en concreto, que ahí sí que se os puede colar algo más burlón o un poquito más negativo, sino que decretéis que pues queréis hablar con un ser de luz o un ser de alta vibración de manera positiva, ¿vale? Y se puede poner en contacto con vosotros tanto un espíritu, un ángel, un ser extraterrestre, un ser elemental, etcétera. O sea, no son solo muertecitos. O sea, aquí a nivel espiritual se puede presentar cualquier tipo de ser, que también lo sepáis, que hay gente que solo se piensa que es para el contacto de espíritus. No, va a contacto de muchos seres distintos, ¿vale? Y siempre decretando vosotros hacia dónde os queréis mover y dominando vosotros la sesión. No la dominen ellos, nunca, no deis el poder a ellos, si no, si es alguno burlón, se empieza a empezar a cachondear y ahí ya vosotros coger miedo, etcétera. Y si tenéis que cerrar, la cerréis vosotros mismos, llevando, como os he explicado, el puntero al adiós y no pasa nada, ¿vale? Luego os purificáis un poquito por las tensiones, la vibración, etcétera. Yo generalmente comunicaciones sí que cogí alguna un poco interesante, pero digo, no es como Hollywood, no son extensas, cuesta mucho contactar, cuesta mucho hasta que dan una respuesta, etcétera, y suelen ser más o menos escuetas. A mí personalmente, me podéis escribir en comentarios un poquito vuestras experiencias, a lo mejor vosotros habéis tenido una experiencia de la leche y habéis contactado con muy concretamente y con cosas muy concretas que solo sabíais vosotros. A mí a día de hoy no me ha pasado y tengo muchas horas de Ouija. A lo mejor yo no tengo tanta suerte en ese sentido. Pero bueno, yo sí que os invito a trabajar con ellas, pero siempre con la cabeza fría y de modo un poquito, vamos a decir, científico o escéptico, ¿vale? Que el escepticismo nunca está mal. No es negacionista, ¿eh? Son dos cosas totalmente distintas. Yo me dedico al esoterismo de manera religiosa, de manera, es una forma de vida para mí, de manera profesional también, porque ya sabéis que yo tengo una tienda esotérica y doy sesiones, etcétera, pero soy escéptica. No soy negacionista, no niego estas cosas, pero sí que las cojo un poquito con pinzas y con respeto, ¿vale? Y siempre voy a ver el lado un poquito más científico, no voy a achacarlo todo al mundo espiritual. Es un consejo también que os doy para que no se os vaya un poquito la pinza, porque yo conocía a mucha gente de esto, que era todo ABC, era así, no querían ver la manera racional y han acabado cucú de la cabeza, ¿eh? Pero locos, locos, locos. Así que tener un poquito los pies en la tierra. Y así, pues generalmente el 98% pongo la mano en el fuego que no pasa nada con la Ouija, ¿vale? Pero si aún así tenéis mucho miedo, pues de consejo evitarla. Bueno amigos, espero que os haya ayudado a resolver dudas, de quitar mitos, miedos, que esto no es, vale, me cojo, me pongo y me da información como las películas, ni muchísimo menos, que se tarda y los mensajes, si tenéis suerte, son muy concretos y muy escuetos. Bueno amigos, si te gusta este vídeo, darme un like para yo saberlo y sigo subiendo más vídeos, en este caso de estudios esotéricos. Este hace mucho tiempo que lo quería hacer, porque me preguntan mucha gente en mensajes, en mi consulta, cosas sobre la Ouija, si deberían, no deberían, qué hay de verdad, qué hay de mentira, etcétera. Pues sí, hay mucho de verdad, porque sí que se puede llegar a contacto, pero también hay mucha mentira y mucho cuento y mucho Hollywood y mucha película en el tema de la Ouija. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.